En el siguiente video tutorial vamos a hablar y estudiar lo que son los datos y tablas estadísticas. Los datos en estadística son los resultados que se obtienen tras la observación de los distintos caracteres de una población. Suelen recogerse en tablas por comodidad y facilidad a la hora de ser tratados o hacer determinados cálculos con dichos datos. Las tablas pueden ser de varios tipos. Las tablas tipo 1 se utilizan cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable son pequeños. Por ejemplo, a la hora de estudiar la edad de los miembros de una familia. Tendremos una muestra pequeña y el recorrido de la variable pues tampoco será grande. Las tablas tipo 2 se utilizan cuando el tamaño de la muestra es grande y el recorrido de la variable es pequeño. Por ejemplo, si preguntamos el número de personas activas que hay en 50 familias, obtenemos lógicamente 50 datos. Sin embargo, el recorrido de la variable es pequeño, puesto que va, como se puede ver, desde 1 hasta 4. En ese caso utilizaremos tablas tipo 2. En la primera columna pondremos la variable y en la segunda, en este caso, en el ejemplo, el número de familias que cumplen determinado valor de la variable. Las tablas tipo 3 se utilizan con variable cuantitativa continua y cuando el tamaño de la muestra y el recorrido de la variable es grande. Estas tablas agrupan los datos en lo que se conoce como intervalos o clases. Por ejemplo, si preguntamos a un grupo de 30 alumnos el dinero que en ese momento llevan encima, encontraremos 30 valores que posiblemente sean todos diferentes. Si no agrupamos en los valores, tendremos una tabla con 30 filas con 30 valores diferentes. Como los valores la cantidad de valores es grande y además el recorrido también es amplio, puesto que va de 0,55 hasta 31, nos interesa utilizar una tabla tipo 3 con los datos agrupados en intervalos. Pero ahora surge la pregunta de cuántos intervalos tomar, de qué amplitud tomar los intervalos. Bueno, pues hay que tener en cuenta que pocos intervalos implican pérdida de información y muchos intervalos no es práctico ni es operativo. Como regla suele tomarse entre 5 y 12 intervalos. Vamos a ver ahora los pasos a realizar para calcular el número de intervalos a tomar y la amplitud de cada uno de ellos. En primer lugar hay que localizar el valor menor y mayor de la variable, de la distribución, y se restan dichos valores. Esta resta se conoce como rango, como estudiaremos más adelante. Una vez calculado el rango, debemos establecer el número de intervalos a tomar y para ello aplicaremos lo que se conoce como regla de Starches. Para ello sumaremos 1 más 3,32 por el logaritmo del número de datos que tenemos. A continuación calcularemos el ancho de los intervalos. Para ello dividiremos el rango por el número de intervalos que hemos calculado con la regla anterior. Si no sale un valor exacto, redondearemos siempre por arriba. Y conviene que los valores mínimo y máximo no sean extremos, no coinciden con los extremos de intervalo. Veamos cómo calcular los intervalos, el número de intervalos y la amplitud con el ejemplo anterior. Tenemos 30 valores del dinero que llevan en ese momento los estudiantes encima y vamos a restar el valor máximo y mínimo para obtener el rango. En este caso nos sale 30,45. Aproximadamente podemos redondear por arriba a 31. A continuación aplicamos la regla de Starches. 1 más 3,32 por el logaritmo de 30 nos sale 5,904. Redondeamos también por arriba a 6. Por tanto, tomaremos 6 intervalos. Ahora calculamos el ancho de cada uno de los intervalos. Dividimos el rango redondeado, como hemos redondeado hacia arriba, el 30,45 a 31, y lo dividimos entre el 6 que hemos obtenido, el número de intervalos también que habíamos redondeado hacia arriba. Nos sale 5,167. Tomamos intervalos, por tanto, de anchura 6, porque también redondeamos por arriba. Con esto construimos la tabla, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de anchura 6. Y recogemos los datos. En la tabla podemos observar que
es mucho más cómoda que ver los datos directamente, y lo que nos está indicando es que hay 13 personas que llevan entre 0 y 6 euros en el bolsillo. El paréntesis utilizado indica que el 6 no se incluye, lo incluiremos en el siguiente. El corchete cerrado indica que 6 se incluye en el segundo intervalo. Los extremos del intervalo es lo que hemos nombrado como LI, LI-1, y la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. No la hemos puesto en la tabla, pero es un dato que utilizaremos, como veremos más adelante. Calcular la marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. Aquí finalizamos este pequeño vídeo tutorial y en el siguiente comenzaremos a trabajar ya con las frecuencias relativa, absoluta, acumulada, etc.